Hola Sapiens Flexibles, gracias por estar de nuevo en mi canal. Yo soy Eduardo y hoy estaré haciendo este video con... Hola, encantado, soy David. Y bueno, hoy voy a hablar del VIH-Sida, un tema que quería tocar desde que abrí mi canal. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, yo soy negativo, es decir, no tengo VIH o VIH, pero creo que tenemos que hablar independientemente de qué tan controvertido sea este tema o no. No quiero hacer una introducción muy larga porque quiero dejar que sea David, quien es médico, que despeje las dudas. Además, tengo dos testimonios de personas que viven con VIH y a una psicóloga. Otra de las razones que me motivan a hacer este video es porque siempre que hablo con mis amistades, más que todos heterosexuales, no saben definir o diferenciar entre VIH y SIDA. Muchos creen aún que es lo mismo. También porque una de las experiencias que me hizo abrir mi mente y ser más flexible en cuanto a mis pensamientos y creencias fue cuando a los 18 años conocí a una mujer que me dio una lección de vida y que contaré más adelante. Lo que sí es que el tema no lo vamos a tocar con un aire fúnebre o dramático, porque lo que justamente queremos es eliminar los tabúes y hablar abiertamente de esta epidemia que ha matado a 35 millones de personas y de las que anualmente se siguen infectando alrededor de 1 millón de personas del virus. Además, sabemos qué es el PrEP, qué son los antirretrovirales. Cuando has ido al médico, le has solicitado que te haga una prueba del VIH. ¿Por qué sigue habiendo discriminación hacia las personas seropositivas? Tú mismo que nos estás escuchando, ¿te acosarías o te enamorarías de alguien que tiene VIH? ¿Sabías que ya es posible? Pero ¿cuáles son los riesgos? No es un virus de gays, prostitutas o drogadictos o de promiscuos. Esto le puede pasar a cualquiera que sea activo sexualmente. Comenzamos. Y bueno, este video lo estaré compartiendo con David Zambrano, quien es médico de la Universidad Central de Venezuela, actualmente reside en España y trabaja en el Instituto Catalán de la Salud. Cuando hablamos del VIH, ya me puse hasta serio, normalmente tenemos imágenes confusas o imaginamos o pensamos personas que están débiles, con costras en la piel y etcétera, de cosas que lo que hace es que las personas no quieran hablar del tema. Pero no todo el tiempo tiene que ser así. Hola, doctor. Hola, Eduardo, encantado de estar aquí contigo y que me ofrezcas la posibilidad de conversar un poco sobre un tema tan importante como este. Bueno, David, lo primero es lo básico. Vamos a diferenciar qué es el VIH y qué es el SIDA, y además pues me surge la pregunta de si este virus o este síndrome todavía podría matar. No, Eduardo, el VIH no mata. Lo primero que tenemos es que diferenciar un paciente VIH de un paciente SIDA. Un paciente VIH es un paciente que tras una serie de pruebas serológicas nosotros confirmamos que el paciente tiene la presencia del virus en el organismo. Esto no es indicativo per se de que esa será la causa de muerte, sino que esto lo que nos hace saber a nosotros es que presenta en sangre un virus que es capaz de afectar su sistema inmune. Un paciente que está categorizado como SIDA es un paciente donde su sistema inmune no responde de forma adecuada y por tanto es más proclive a adquirir infecciones que un paciente inmunocompetente con buenas defensas no debería afectarle. Bueno, entonces para tenerlo claro, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que si una persona es diagnosticada con ese virus y recibe los tratamientos antirretrovirales de 3 a 9 meses, podría entonces ya ser indetectable, es decir, que no transmite el virus. Mientras que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, pues ya es un conjunto o una serie de infecciones y enfermedades oportunistas que se desarrollan cuando se acentúa la inmunodepresión. Esas enfermedades oportunistas pueden ser neumonía, toxoplasmosis, tuberculosis o incluso el cáncer. Ahora bien, David, ¿cuáles son las cifras que se manejan actualmente y cuál es la curva de la infección? Exactamente, según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2015, el reportaje de total de infectados rondaba alrededor de los 36.5, 37 millones. La última cifra que ellos manejan según el récord del 2019 es de 38.2 millones de infectados por VIH a lo largo de la historia. Para poder entender la evolución de esta curva, tenemos que tomar en cuenta las diferencias que hay a nivel socioeconómico
entre países y entre pacientes, que es lo fundamental. Tenemos que tener en cuenta que no teníamos o no disponíamos de pruebas tan óptimas o tan avanzadas como de las que se disponen ahora, y que la distribución de estas pruebas solo se veía en países que fuesen, pues, que tuviesen un nivel económico mayor. Uno de los convenios más importantes que se ha logrado es que la ONU propuso una serie de objetivos para el 2005 que se debían cumplir en el 2020, que era la regla del 90-90-90. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes tenían que, o se intentaba que el 90% de los pacientes infectados conocieran su estado de infección, que supieran que eran pacientes VIH positivos. El 90% de estos pacientes tendrían que tener acceso al tratamiento, y el 90% de estos pacientes se tendría que haber reducido en un 90% la tasa de infección anual. Estos objetivos lamentablemente no se han logrado, pero sí es verdad que se ha disminuido bastante la incidencia tanto de infección como de mortalidad por esta causa. Para 1980 aproximadamente, la tasa de infección era muy alta con respecto a las cifras que tenemos a día de hoy. Aproximadamente son 1.100.000 o 700.000 aproximadamente de nuevos infectados cada año, comparado a la tasa exponencial que había cuando ocurrió los primeros brotes de la epidemia. Entonces, eso indica que no se ha encontrado una cura para detener esta enfermedad. Las cosas se van haciendo de forma mejor, y se ve, lo puedes ver como con un rasgo de optimismo el ver que la curva ha descendido a lo largo de los años. Sabes, David, que la primera vez que yo estuve frente al VIH fue cuando entrevisté a una mujer seropositivo. Ella se infectó en el año 1998. Es heterosexual y es activista. Yo fui a entrevistarla y recuerdo que ella me vio, me habrá visto la cara y me dijo fue lo siguiente: el VIH no se transmite con un abrazo. En ese momento, por supuesto, yo tenía muy poca información sobre este virus, y bueno, de verdad que fue una enseñanza y una lección en todos los ámbitos de mi vida, porque me ayudó a entender que a veces el miedo nos paraliza o nos hace pensar cosas que realmente no son. ¿Tú cómo ves que está siendo el VIH hoy en día tratado? ¿Crees que sigue siendo estigmatizado? ¿Tú, por ejemplo, le tienes miedo al VIH? El VIH sigue siendo una enfermedad bastante estigmatizada. Yo pienso que el principal contribuyente a que se perpetúe la estigmatización es la desinformación que hay en la población en general. El esfuerzo sigue siendo insuficiente para contrarrestar la desinformación que hay actualmente a nivel mundial. Yo pienso que una de las principales maneras de desestigmatizar esta enfermedad es primero informándonos qué es la enfermedad y de qué manera se transmite. Es una enfermedad que no se transmite por un abrazo, no se transmite por besos, se transmite a través de una serie de condiciones o a través de una serie de fluidos que son de secreciones corporales que son muy específicas. Se categoriza como una enfermedad de transmisión sexual. Por tanto, lo primero que hay que saber es que el paciente al hablar contigo no te va a transmitir la enfermedad. Al paciente verlo como un ser humano y saber que así como lo ves ajeno, es decir, como ves que es otra persona la que tiene VIH, tratar de interpretarlo como si fuese un amigo más, como si fuese un hermano más, y entender que es una enfermedad que tiene tratamiento. La expectativa de vida en este tipo de pacientes es bastante alta con respecto a otras infecciones. Es una enfermedad que puede ser controlada a lo largo del tiempo, y de esa manera poder saber que el paciente que tienes al lado pues no te va a transmitir la enfermedad. Como médico no tengo miedo al VIH. Sé que actualmente tenemos bastantes líneas de tratamientos para tratar de controlar esta enfermedad, y por tanto tengo la seguridad y la certeza de que cumpliendo el tratamiento puedo vivir lo mismo que vive cualquier persona sin ninguna infección. Y es simplemente una infección más, una enfermedad más que se puede controlar y que se puede tratar como cualquier otra enfermedad más. Un punto clave lo que acabas de decir: tratar a alguien con VIH como tratas a alguien más, porque es que ellos son normales. Anormal es el que piensa que por dar un apretón de manos o tomar de la misma taza se va a contraer ese virus. Una mirada más humana, eso que acabas de decir es súper
Interesante e importante que nos quedemos con eso. Ahora vamos a hablar del PrEP. Aquí en los Estados Unidos la gente te pregunta si estás en PrEP o cuando sales con alguien, o ellos te dicen que están en PrEP. Pareciera entonces que ya no hay necesidad de usar condón. ¿Puedo, si tomo PrEP, tener sexo sin protección? El PrEP es lo que nosotros denominamos como profilaxis preexposición. Consiste en administrar al paciente que tenga conductas de riesgo la combinación de dos fármacos antirretrovirales con el fin de protegerla a la célula, evitando que adquiera o que sea infectada por el VIH. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de tratamiento? Que sí es verdad que te protege un 99% de seguridad según lo que han demostrado los ensayos clínicos hasta la fecha actual contra la infección por VIH, pero aparte del VIH hay otras enfermedades de transmisión sexual que no se controlan o que no se evitan si no es con el uso de otro tipo de métodos como el preservativo. Está bien sea la gonorrea, la sífilis, hay diferentes enfermedades, el herpes, el VPH, diferentes enfermedades que se transmiten pues, vía transmisión sexual que no evita el PrEP. Por tanto, el hecho de que un paciente te diga que es clean no evita que no puedas adquirir otras enfermedades de transmisión sexual. Totalmente de acuerdo. Sabes que yo veo o noto que las personas gays o bisexuales están como más concienciadas con el VIH y con el resto de infecciones de transmisión sexual y con el uso del condón. Mientras que no tanto así los heterosexuales en general. Creo que es un tema de educación sexual. Ahora te haré una pregunta capciosa. ¿Es el VIH o el SIDA un virus o una enfermedad que le da a la gente mala y pecadora? No, la infección por VIH no es una infección o una enfermedad que afecte única y exclusivamente a la población homosexual. Es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar a cualquier paciente, a cualquier población, no distingue entre sexo, raza, género o preferencia sexual. Exacto, además hay estudios que aseguran que este virus, el virus de inmunodeficiencia humana, es producto o consecuencia de la zoonosis, que es cuando una infección pasa de un animal a un ser humano o viceversa, y había ocurrido en los años 20 del siglo pasado, cuando unos cazadores, estaban cazando simios y al parecer habrían entrado en contacto con la sangre de las heridas o se lo habrían comido. Esto ocurrió en el Camerún y en el Congo. Es como por ejemplo ahora cuando se dice que el coronavirus es un virus chino. Entonces aquí es que ni siquiera sabemos si realmente eran heterosexuales u homosexuales estos cazadores. Seguramente heterosexuales. Pero justamente quiero que conozcamos la historia de Anié. Ella es la que les dije a los que están escuchando este video, que me dio ese abrazo hace algunos años y me ayudó a cambiar la percepción sobre el VIH y sobre muchísimas cosas. Ella contrajo el virus en 1998, es heterosexual y en ese momento estaba recién casada, es activista, y por eso quiero preguntarte, Anié, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saber cuál es tu percepción y si crees que la percepción en general ha cambiado desde el año 1998 hasta la fecha sobre el virus. Hola Eduardo, qué alegría saludarte. De verdad que súper agradecida de esta invitación. Pues mira, la verdad es que yo creía que sí. Yo creía que la gente ya tenía más información y todo. Pero cuando yo escucho a alguien que me llama por teléfono pidiéndome ayuda, después de tantos años de mi diagnóstico, más de 20 años, creo que la gente siente el mismo miedo, el mismo temor, las mismas sombras, los mismos monstruos cuando tienen un diagnóstico de VIH. Parece que es como un submundo. Yo pienso que igual que en los años 80, en los años 90, lo que pasa es que como de alguna u otra manera yo tengo tantos años, para mí es totalmente normal, pero sí creo que la gente sigue teniendo esos miedos. ¿Qué tratamientos tomas, Aniet, y crees que aquellas personas que somos negativos, o sea, que no tenemos el VIH, podemos tomar PrEP y de esta manera cuidarnos? Mira, lo del tema de los tratamientos para mí es algo muy delicado. Todo el tema del PrEP, todo eso. Yo pienso que es algo que se debe hablar directamente con los médicos, con los especialistas. Yo solo te puedo decir que yo cumplo con mi terapia diariamente. Yo tomo la milubina, Ciagen y Tibacaí.
Es uno de los medicamentos más suaves que me ayuda también con la parte renal, porque tanto tiempo tomando medicación pues se ven de alguna u otra manera afectado, en este caso mis riñones, a otras personas les afecta un poquito el hígado, en fin, cada cuerpo es distinto, pero realmente yo soy muy respetuosa y que cada quien, eso es un tema de comunicación, ya cuando hay una pareja que es positiva y otro no, si el otro decide tomar ese PrEP o no, es un tema bastante delicado que yo prefiero dejarlo en manos de los especialistas. Eres activista y sé que una de las cosas que promueves es el sexo seguro. Para ti, ¿cómo está el tema o cómo crees que debe ser usado el condón? Si solamente los hombres o las mujeres o los heteros o los homosexuales. Wow, este tema es bien interesante. El hecho de que hablemos de las relaciones entre hombre y mujer, el tema de que una mujer le solicite a su pareja que use el preservativo. Y es bien interesante y es una actitud que de alguna u otra manera las mujeres ya nos debemos empoderar en ese tema, porque tú estás cuidando tu salud, tú estás cuidando la salud del otro y definitivamente te estás dando la oportunidad de tener una experiencia sexual sana sin correr riesgos. Es muy muy importante que las personas, que las mujeres, jóvenes, mayores, todas las personas que estén activas sexualmente tengan esa valentía y ese amor propio de exigir el preservativo a su pareja, a su novio, así sea el tipo de relación que sea. Gracias, Aniet, tú siempre con esa energía tan bonita, tan positiva, por eso tienes más de 20 años siendo activista, gracias por ser tan valiente. Ahora, David, quiero que me respondas algo. Como médico, ¿quiénes crees tú que deberían hacerse la prueba del VIH? Bueno, desde el punto de vista médico, nosotros tratamos de agrupar un poco a la población de pacientes y los diferenciamos según si tienen conductas de riesgo, si tiene pareja estable, una serie de factores sociales que nos permiten orientar un poco el seguimiento del VIH. Entonces, un paciente VIH negativo con una pareja estable que mantenga relaciones sexuales sin preservativo, generalmente no se incluye o no es habitual incluir este examen dentro de sus analíticas generales. Se puede hacer cada 3 años, cada 5 años, a petición del paciente, un poco en dependencia de las circunstancias, siempre y cuando cumpla estas condiciones. Luego tenemos a los pacientes que son o que corresponden a población de riesgo o población clave, que son aquellos pacientes que no tienen pareja estable, que mantienen relaciones sexuales sin preservativo, que tienen más de 2 parejas por año o que tienen otro tipo de conductas de riesgo como el uso de drogas intravenosas, comparten jeringas, este tipo de conductas que pueden suponer un riesgo. Este tipo de pacientes, dependiendo de los factores que cumplan, generalmente el seguimiento se hace anual o cada 6 meses en dependencia de los factores que presenten. Pues entiendo que hay poblaciones de riesgo, pero particularmente pienso que todas las personas que son activas sexualmente deberían de hacerse la prueba del VIH al menos una vez al año. Hay un caso, una chilena muy conocida, Carolina del Real, quien estuvo 1 año yendo de médico en médico porque estaba enferma y no sabían que tenía hasta que le diagnosticaron SIDA, no VIH, ya estaba en el estadio de SIDA. Ella se salvó y ella expone que una de las razones que ella cree que no le hacían la prueba era justamente porque no estaba en las poblaciones de riesgo y es heterosexual. En mi caso, por ejemplo, en el 2017 como reportero estuve presentando problemas de salud y cada vez que iba a los médicos me decían una vez si me había hecho la prueba del VIH. Tenía problemas en la piel producto de los gases lacrimógenos y no daban con lo que tenía. Al final un médico me dijo que tenía ataques de pánico. Entonces yo sí creo que todos deberían hacernos la prueba. Ahora bien, David, si alguien tiene el virus o es diagnosticado con el virus, ¿cuáles son los tratamientos a seguir? ¿Qué son los antirretrovirales? ¿Y cuál es la esperanza de vida que tiene una persona hoy VIH positivo? Un paciente que una vez es diagnosticado VIH a través de las pruebas que se realizan, el siguiente paso que debe dar es ponerse en contacto con las organizaciones, bien sean sanitarias o gubernamentales, que prestan ese servicio.
Para ello, nosotros los médicos, una vez que estamos en disposición del resultado de VIH positivo del paciente, hacemos una toma de contacto con el paciente, lo citamos y lo dirigimos al servicio de infectología, en nuestro caso, que es el departamento que se encarga de hacer pruebas de confirmación o, una vez confirmado, incluirlo dentro de las políticas de tratamiento antirretroviral. Esto no ocurre en todos los países, es diferente, es diverso, generalmente, al menos aquí en España, entra dentro del sistema sanitario público, pero países de Norteamérica o países de Europa Oriental puede que no dispongan de este servicio, de este sistema, y pertenezca bien sea a fundaciones o bien sea a un servicio de sistema pago. Actualmente la esperanza de vida es alrededor de 77 a 74 años en población VIH que reciba tratamiento retroviral y que siga pues las directrices al pie de la letra. Por tanto, vemos que es una esperanza de vida bastante alta, que se equipara generalmente a la de la población general en países de muchas partes del mundo. Pues es más o menos la comparación que podemos hacer con otras enfermedades o con otro tipo de entidades patológicas. Para que tengamos una idea, según datos de la ONU-SIDA, de los 37.9 millones de personas que viven actualmente con el VIH, 24.5 millones acceden a los antirretrovirales. Eso quiere decir que 13 millones de personas no. Normalmente estas personas están ubicadas en los países de América Latina, el Caribe, África subsahariana o Asia Meridional, es decir, en países en vías de desarrollo o incluso países pobres que no pueden acceder a los tratamientos antirretrovirales o que no se hacen pruebas del VIH. Sin embargo, en países como de Europa del Este también hay personas que no han sido diagnosticadas. Por eso es súper importante hacerse la prueba. Si hay que quedarse con algo de este video, que sea hacerse la prueba y no estigmatizar. Yo creo que nuestra respuesta al SIDA debe ser contundente. No te vas a morir si vas al médico. Ahora bien, David, ¿crees que una de las maneras de prevenir el SIDA o el VIH es no teniendo sexo? No hay que ser tan radical con las conductas de prevención y menos evitando el sexo, que el sexo es algo tan liberador, que produce endorfinas, nos hace sentir felices. No hay que evitarlo. Lo que hay que ser es responsable y consecuente a la hora de tenerlo. El estigma está en todos lados, incluso hay personas con VIH que tienen dudas o tienen estigmas sobre este virus. Aquí estoy hablando ahora con un colombiano, él es un chico que vive acá en los Estados Unidos y es seropositivo. Hola. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en tu canal. Como ven, él nos ha pedido que protejamos su identidad. ¿Has sentido rechazo estando acá en los Estados Unidos, en tu país, y por eso te da miedo exponerte? Sí, me reservo bastante mi diagnóstico por el tema del rechazo, sí. Hay personas que aún ven esto como la muerte, como que te va a si te tocas, si lo besas, si no sé, si cambias algún dulce, si tomas el mismo vaso, ya automáticamente estás contagiado. Pero no, esto de ninguna manera se contagia de esta manera. Miedo al rechazo, sí, de pronto sí. Creo que todos los seres humanos tenemos miedo al rechazo. ¿Y crees que es igual el estigma en Colombia, tu país, que aquí en los Estados Unidos respecto al VIH y al SIDA? Bueno, al rechazo, en América Latina sí, todavía se ve demasiado. Y acá en los Estados Unidos también lo he vivido. Digamos que muchas personas no tienen el conocimiento sobre esta enfermedad todavía. ¿Y hoy practicas el sexo seguro? ¿Eres honesto con tus parejas? Bueno, mi postura frente al sexo hoy en día es un sexo seguro. De ser siempre lo más sincero posible y pues respetar siempre a la otra persona. Ojalá que en algún momento no tengamos que proteger tu identidad. Entiendo que además el no decir que tienes VIH es como cargar con el peso del armario, con el closet de cuando eres gay. Aunque por supuesto es una decisión y es respetable.
Gracias por compartirme tu historia o por compartirnos tu historia. Eres también muy valiente, David. Yo hacemos este video justamente para eliminar estigmas, tabúes y que las personas no tengan que ser discriminadas en sus casas, en las calles o en sus trabajos. David, ahora quiero que hablemos de las vacunas. Ya hemos hablado de qué es el VIH-Sida, qué es el PrEP, qué son los antirretrovirales, cómo van las vacunas, qué es la tecnología CRISP o CRISPR y también quién es el paciente Berlín y el paciente Londres, que por cierto es venezolano. Actualmente, a pesar de que no hay una cura, se ha tratado de invertir mucho en el tema de la vacuna contra el VIH sin que se haya conocido pues hasta ahora alguna vacuna real. Sí es cierto que la que más cercana estuvo a resultados prometedores fue el estudio tailandés, la vacuna BBR4, que sí es verdad que daba unos resultados, aunque no muy prometedores, bastante óptimos, donde confería inmunidad de un 50-60% en la población. Eso comparado a no tener una vacuna que te dé inmunidad, pues claro, es un avance. Aparte de la vacuna también se han diseñado otro tipo de técnicas. Actualmente está muy en boca lo que es la técnica del CRISPR, que es una técnica donde se utiliza un modulador genético para hacer que a nivel celular no se formen los receptores por los que el virus entra a la célula. Casos importantes relacionados con esto son el caso Berlín y el caso Londres, que fueron pacientes que se curaron a través de un trasplante de médula ósea porque el donante presentaba una mutación de estos receptores. Lastimosamente son los únicos pacientes que se han registrado que se pueden categorizar como curados de esta infección, y pues tenemos que seguir esperando y sobre todo evitar pues conductas o actitudes que nos puedan predisponer a adquirir esta infección. Sea la manera que sea, juegue el miedo a favor, en contra, el miedo está allí. ¿Cómo podemos manejarlo? Por eso he contactado con Andreina, quien es psicóloga. Andreina, ¿qué hacemos? Ok, lo que yo sugiero como profesional es que cómo vamos a manejar ese miedo primero que todo ante la enfermedad y segundo ante los esquemas mentales que tenemos de las personas que lo poseen, ¿verdad? El hecho de no verlo como un tabú nos pone un paso adelante de otra población porque es simplemente algo que va a pasar. Sé que no tiene punto de comparación, pero pudiera hacer alusión al COVID-19, donde se estigmatiza a la persona y no a la enfermedad. Entonces, el conocimiento nos empodera y nos hace mucho más inteligentes y nos acerca a soluciones viables. ¿Qué pasa, Andreina? Y esta es la pregunta de este video. Si alguien se enamora de alguien que tiene VIH o que quiere tener sexo con alguien que es seropositivo. Si has sido diagnosticado de VIH, toda persona que sufre un diagnóstico, ya sea VIH, ya sea cáncer, por ejemplo COVID-19, que es el que tenemos en boga, toda persona pasa por un trauma y toda persona pasa por un duelo. Entonces, ¿qué hacer en caso de ser diagnosticado? Yo sugeriría que lo primero que hay que hacer es vivir la etapa del shock porque es algo completamente humano y natural. Segundo, es pasar a un periodo de adaptación donde te puedas permitir, reaccionar que eres portador de una enfermedad y primero que todo buscar las alternativas. Ahora hay demasiadas instituciones, organizaciones, personas que hacen voluntariado a nivel de ayuda psicológica y no solamente eso, sino que lo más importante es que tomes tus medicamentos, que busques un tratamiento y que trates de buscar la solución, porque lo más importante de un problema es la solución. Entonces, fijar tu óptica hacia más allá, hacia tu futuro, no que tu vida va a terminar ahí, porque no necesariamente es un proceso y ya están comprobados casos donde la persona ha tenido esta enfermedad y lo ha superado con éxito. En caso de que te enamores con una persona que sea VIH positivo, es un caso completamente factible y como adultos tenemos la responsabilidad y la libertad de tener contacto y de relacionarlos con las personas que nosotros queramos. Entonces es evaluar de qué manera pueden llevar una relación sexual, utilizando preservativos, siendo bien cuidadosos. Primero que la persona que tiene el virus tiene que estar muy consciente si es una persona que solamente lo porta o si es una persona que lo puede contagiar a su pareja, y en la medida de llegar a un diálogo y llegar a un trabajo mutuo, pues llegar a acuerdos
Yo también sugeriría que busquen ayuda profesional porque es lo más idóneo en estos casos. Gracias, Andreina. Solo recordar que el virus no se contagia, se transmite. Y estoy de acuerdo contigo, somos adultos, por tanto tiene que haber comunicación con la otra persona. El sexo casual existe entre jóvenes y no tan jóvenes también, pero debe haber mínimos requerimientos y es, por ejemplo, usar el condón. ¿Qué pasa, David, si una persona va y te dice, un paciente va y te dice que es seropositivo y que quiere tener sexo con una persona de la que se enamoró, o si una persona que es negativa te dice, me he enamorado de alguien con VIH o quiero tener sexo con alguien que tiene VIH? ¿Cómo manejar el caso? Bueno, lo que pasa cuando un paciente seronegativo se enamora de un VIH positivo, es simplemente control y ya está. Un paciente VIH positivo que siga el tratamiento a cabalidad, según lo que le indique su médico, tomando constantemente sus retrovirales, con una carga viral muy disminuida, el porcentaje de transmisión se reduce bastante, de forma pues muy importante, aproximadamente 96% dentro de esta capacidad de infectar. Por tanto, tomando las medidas de tratamiento, teniendo una actitud responsable con respecto a las prácticas sexuales, puede garantizar que ellos mantengan relaciones sexuales sin problema alguno, vamos. Pues para mí es una decisión personal, pero ya por ejemplo sabemos que una mujer que es VIH positivo puede dar a luz y que su hijo no herede el virus. Yo creo que siempre puede haber amor y pasión, lo que no puede haber es engaño y desconocimiento. Si eres negativo y quieres tener sexo, ponte condón. Tomes PrEP, la otra persona sea positivo no sea indetectable, siempre es bueno usar el condón. Nos tocó vivir en un mundo que para tener sexo seguro hay que usar condón. Olvídense de eso, de que no se siente porque se va a sentir. Además, lo hemos dicho, no es solamente el VIH-Sida, sino sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, es decir, una serie de infecciones de transmisión sexual que podemos prevenir en gran medida al uso del condón. En fin, David, ya hemos despejado muchas dudas. Para ti, ¿cuál es la reflexión? Bueno, mi reflexión se puede resumir básicamente en 3 palabras y es información, prevención y responsabilidad. Información para poder entender y saber qué es esta enfermedad. La prevención, evitar todas las conductas de riesgo y los factores que nos predispongan a poder adquirir esta infección. Y la responsabilidad, tanto para los pacientes VIH negativos como los pacientes que conviven con el VIH, de hacer o de realizar todas las conductas que conlleven a mantener el bienestar tanto propio como el de lo suyo. Tanta seriedad, chico. ¿Eres un sapiens flexible? Claro que sí, Eduardo. En estos tiempos es cuando más hay que ser sapiens flexible. Bueno, David, ha sido interesantísimo hablar contigo hoy. Hace 10 años que nos conocemos y en algún momento hemos hablado de las infecciones de transmisión sexual. Me gusta verte años después y saber que sigues siendo tan humanista, con tu ética intacta e interesado en estos temas sociales. He escrito algo que me has dicho y quiero cerrar con eso, y es que cuando sabemos que alguien tiene VIH, hacemos juicios de valor, o solemos hacer juicios de valor, juzgamos su sexualidad, su oficio, cómo lo contrajo, luego pensamos que quizá es muy promiscua la persona, después que se va a morir y por último nos da pena, es decir, sentimos tristeza. Yo creo que a estas alturas debemos dejar de pensar de esa manera, de tener esas ideas de mentes cortas y hablar abiertamente de la sexualidad sin miedos y sin tabúes, porque es algo muy natural, es algo del ser humano. Eso sí, por supuesto, conocer a la persona, usar condón, y no importa si eres hombre o mujer, heterosexual, homosexual, binario o no binario o queer. Siempre tenemos que tener conciencia a la hora del sexo, pero disfrutarlo. Si eres positivo, pues hay muchas personas, no solamente estados de gobierno, sino fundaciones, ONG y activistas intentando ayudarte. Busca la información en tu lugar donde residas y yo les mando muchos abrazos, seas positivo o no seas positivo. A ti, David, por supuesto, un gran abrazo y gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Eduardo, por permitirme compartir este espacio contigo y tus suscriptores, y nada, te envío un abrazo y que estén bien todos. Bye.